Bueno, entonces continuando con esta parte de la solución de ecuaciones o que da lo mismo como localización de las raíces. Entonces en el video anterior ya se había tratado acerca de la resolución, de cómo entonces encontrar las raíces de una ecuación, ya sabes, desde cuadrática hasta enésimo grado, utilizando el método de bisección, el cual lo único que va haciendo es entonces partiendo a la mitad un intervalo en donde se supone que existe una raíz, ya que se utiliza entonces esta desigualdad, que sería entonces evaluar en el intervalo inferior, en el valor del intervalo inferior la función, y luego evaluar en el valor del intervalo superior en la misma función, ¿no? O sea, f de xl por f de xu. Que bueno, al hacer entonces este producto o esta multiplicación, si se encuentra entonces que el resultado es menor a 0, quiere decir entonces que existe un cambio de signo y por tanto ahí se va a encontrar dentro de ese intervalo la raíz o una posible raíz, ¿no? Y bueno, ya el método de bisección lo que hace, repito, es ir dividiendo entonces ese intervalo a la mitad mediante esta ecuación, y pues ya, de manera muy sencilla, entonces ya se iba haciendo un acercamiento a esta raíz, ¿no? Ya teníamos, por ejemplo, que esto se desarrollaba mediante ciertas iteraciones y tomando en consideración entonces estas evaluaciones, estas tres evaluaciones, se iba a determinar entonces cuál iba a ser el nuevo intervalo de la raíz. Entonces, por ejemplo, en este caso se iniciaba con 12 y 16, se encontraba que la mitad es 14, y después, haciendo las evaluaciones, entonces se localizaba que el nuevo intervalo estaba entre 14 y 16, y así sucesivamente, ¿no? Ahora bien, existía un límite hasta dónde llegar con el número de iteraciones, considerando entonces cuántos dígitos de precisión uno requiere, ¿no? Pero ahora, iniciando, que sería lo siguiente que se debe de tomar en cuenta en el método de bisección, es esto. Es posible entonces saber de antemano cuántas iteraciones se van a requerir para llegar a un cierto valor de error. O sea, lo que se estaba dando acá, de este lado, un error de manera porcentual, es ir obteniendo entonces cuál era el mínimo error que nosotros queremos buscar, ¿no? Y así nos iba a dar pues hasta una cierta cantidad de iteraciones. Pero a priori, entonces, o aquí lo que se dice saber de antemano, se puede saber esto, de antemano de nuevo, ver cuántas iteraciones entonces voy a requerir para llegar a un cierto valor de error, que también tiene que ver un poco con la cantidad de dígitos de precisión que quiero que tenga mi raíz. ¿Vale? Entonces esto se puede hacer mediante la siguiente ecuación, que es moviéndola de esta forma, ¿no? Entonces, iniciando con el intervalo xu, el valor mayor del intervalo menos el valor menor, se obtiene entonces esta diferencia en valor absoluto, y aquí va a existir una desigualdad, la cual esta diferencia en valor absoluto debe de ser menor que el error que se está obteniendo, este errorcillo de aquí, y no de manera porcentual, o sea, de manera así directa, y multiplicar este error por 2 elevado a la n. Esa n va a representar el número de iteraciones que se van a requerir para encontrar entonces ese error mínimo. Por tanto, entonces, haciendo un poco de álgebra en la desigualdad, se va a llegar a esto de aquí, que va a ser entonces la diferencia en valor absoluto de ambas del intervalo entre el error. Este debe ser menor que 2 elevado a la n. Se despeja entonces n utilizando un logaritmo base 2 de todo esto, y esto debe de ser mayor a n ya cuando se hace toda la operación. Y por lo tanto, en el ejemplo anterior que se tenía, el primer intervalo es 16 y 12, ¿no? O 12 y 16, si se quiere ver de esta manera. Entonces se hace lo siguiente:
16 se coloca aquí como el intervalo superior menos el intervalo inferior, 12, quiero un error de 0.01, o sea, es un error de un 1%, se divide entonces eso entre 0.01, se va a obtener 400, a ese se le aplica el logaritmo base 2, y de esta manera se va a obtener que esto va a ser 8.64, y n entonces debe de ser menor que este valor, o sea, hace alrededor de unas 8 o 9 iteraciones, ¿no? Bueno, menor a 9 iteraciones en realidad, ¿ok? Pues, si ya lo redondeáramos hacia el número inmediato superior, ¿vale? Entonces esto quedaría para saber de antemano cuántas iteraciones se requieren. Este 2 tiene mucho que ver entonces con esa parte de la bisección. Por otro lado, un inconveniente del método de bisección es que al dividir el intervalo en mitades iguales no se toman en cuenta las magnitudes, y por tanto entonces si tenemos un intervalo aquí y la raíz se encuentra acá, pues entonces estamos dividiendo a la mitad y luego a la mitad y luego a la mitad, y esto puede llegar a ser un poco tardado, ¿no? de encontrar entonces esa raíz. Bueno, en cuenta las magnitudes. Entonces, ya que es posible entonces que alguna de ellas esté más cercana, ¿no? Y es lógico que dicho punto entonces esté más cercano a la raíz, como lo que se está mostrando aquí. Y un método alternativo entonces para desarrollar esto es algo que se conoce como el método de la falsa posición, o en latín regula falsi, ¿vale? Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo entonces de unos triángulos semejantes, como se está mostrando aquí los que están sombreados. Este triángulo va a ser semejante a este, ¿no? Semejante, no igual. Hay que recordar entonces esa parte, y eso entonces va a permitir localizar el intervalo ideal para poder encontrar entonces la raíz, que sería, por ejemplo, de este lado, y no exactamente la mitad. Va. Entonces, tal como dice, como ya mencionaba, se utilizan triángulos semejantes, utilizando entonces esta ecuación, donde la intersección de la línea recta con el eje X se estima mediante esta misma ecuación que estaba yo aquí nombrando, f de xl sobre xr menos xl va a ser igual a f de xu sobre xr menos xu, ¿no? Lo que está mostrando aquí, en el cual vamos a despejar entonces xr, tiene ahí su chistecito, entonces hacer ese despeje, se obtiene xr y se va a obtener entonces esta ecuación, la cual es la ecuación de regula falsi, o bueno, se puede ver como la fórmula de regula falsi, es la ecuación, para localizar entonces ahora el nuevo xr. Tener entonces muchísimo cuidado, porque ahora vamos a seguir utilizando el mismo algoritmo de el método de bisección, pero ahora en lugar de utilizar esta ecuación, la cual partía a la mitad el intervalo en el cual estamos buscando la raíz, ahora vamos a utilizar esta que está, digamos, como ponderada, para decidir entonces cuál va a ser el nuevo XR, que va a ser lo más cercano posible, o va a ser el punto más cercano posible, mediante el uso entonces de estos triángulos semejantes, a la raíz, ¿no?, que se está buscando. Entonces este es el valor de XR. Va. Como se puede ver, este método en general resulta mucho más eficiente que el método de bisección, ya que en general el error relativo porcentual, que se observaba también ahí en el método de bisección, va a decrecer más rápidamente debido a su esquema más eficiente en la localización o de la localización de las raíces. Y por tanto, el error relativo porcentual verdadero, o sea, ya directamente con la raíz que se está obteniendo, se va a observar algo así. Por bisección a lo mejor se puede ir encontrando o disminuyendo, incluso hasta aumentando un poco el error, pero en este método de falsa posición o regula falsi va a ir disminuyendo casi linealmente. En algunos ejemplos, esto es para colocar de alguna manera o ejemplificar cómo va a ir disminuyendo el error. Sale entonces, pero bueno, a lo que nos truje. El ejemplo, ¿cómo se va a aplicar? Les digo,
El algoritmo es exactamente igual. Hay que seleccionar entonces un intervalo. Vamos a seleccionar el mismo intervalo que teníamos de esta ecuación para encontrar su raíz, el cual entonces nos asegurará que existe en él, dentro de ese intervalo, una raíz de esta ecuación o de la ecuación que se esté buscando, ¿no? Y ahora entonces hay que aplicar esta misma ecuación. Vamos a obtener entonces de el valor del intervalo, el valor inferior del intervalo y el valor superior. Los evaluamos en la función, o sea, en esta de aquí, y ahora sí aplicamos esta ecuación que está en este cuadro azul para obtener XR. Va a ser entonces colocar el valor superior del límite 16 menos la división, entonces el valor superior evaluado en la función, que me da menos 2.27 casi. Luego multiplicamos por la diferencia entonces entre el valor menor menos el valor mayor del intervalo entre las dos evaluaciones, ¿no? La diferencia entre las evaluaciones del valor inferior y el valor superior. Esto nos va a proporcionar entonces ya el nuevo valor de XR. Y ahí está, que es algo diferente a lo que teníamos en un principio, ¿no? En el método de bisección, ya que este método nos estaba dando como valor 14, ¿no? Regresamos por acá. No, no, a este. No, ya me pasé. Y ahora entonces, ya obtenemos ¿no? 14.91. Calculamos entonces mediante estos pasos que teníamos acá para saber entonces ahora cuál va a ser el nuevo intervalo. Regresamos y al multiplicar entonces obtenemos un número negativo. O sea, el nuevo valor encontrado, evaluado en la función, y el valor inferior del intervalo. Multiplicamos, nos da un número negativo, entonces quiere decir que la raíz está dentro del primer subintervalo. Por lo tanto, ahora se va a cambiar el subintervalo al intervalo 12,14.9113. Ese va a ser mi nuevo intervalo. Y ahora sí, vuelvo a ejecutar entonces el método, que es aplicar entonces esta ecuación para obtener mi nuevo XR, que es de 14.79, el cual va a tener un error relativo del 0.79%. Es muchísimo más rápido de obtener, porque si regresamos a lo que teníamos en bisección, para llegar a un error de ese tamaño necesitamos hasta 5 o 6 iteraciones, y en este caso solamente nos requirió de 2 iteraciones. Entonces eso sería todo. Tendríamos exactamente la misma estructura que el método de bisección, pero ahora la ecuación para la obtención de la raíz va a cambiar o se va a ver modificada, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí este video acerca del método de falsa posición o regula falsi. Entonces espero que haya quedado perfectamente bien explicado. Bueno, auf Wiedersehen. Adiós.